Buenas noches, Héctor. Hola, Chapo, buenas Gracias noches. por acceder a compartir con nosotros toda la experiencia que has acumulado en muchos años de trabajo a nivel hospitalario, en San Juan de Dios, a nivel privado y en el extranjero, lo cual nos permite pues tener una revisión de un tema que hasta hace unos pocos años yo recuerdo era una mortalidad tremendamente alta, casi del 100%. Guatemala no tiene datos de atresia esofágica confiables, pero se estima en la literatura que de cada 4,000 o 5,000 niños nacidos, por lo menos uno va a presentar atresia esofágica. Así que este tema me parece de suyo muy interesante y ustedes han ido haciendo experiencia. Quiero agradecer a Educación Médica de Herrera y Erandi, a Lali Casey y a todo el team de informática por hacer posible esta plataforma para poder que todos nos empapemos de este tema. Recuerden poner su nombre y número de colegiado para obtener créditos del Colegio de Médicos. Y estamos de mi parte, estamos listos, Héctor. Héctor, para los que no lo conocen, es cirujano general, primero médico y cirujano, luego cirujano general, luego hace su especialidad de cirugía pediátrica y ahora es, desde hace varios años que yo lo conozco, es jefe de servicio de la unidad de cirugía pediátrica del Hospital General San Juan de Dios. Ha tenido posgrado en el extranjero y muchos cursos internacionales, ha sido profesor, ha sido docente, jefe de servicio, por lo cual es una persona muy capacitada para hablar sobre el tema que hemos aprendido de atresia esofágica. Así que, Héctor, buenas noches y puedes empezar con tu disertación. Muchísimas gracias, Chofo. Voy a permitirme compartir pantalla. Eh, eh, Quiero agradecerles a todos por estar con nosotros y poder compartir un poquito de nuestras experiencias y las lecciones aprendidas y los retos que tenemos aún en atresia de esófago. Este es un tema que por muchos años nos ha apasionado y queremos compartir especialmente lo último que hemos aprendido y hemos hecho al Hospital Herrera de Gandhi, al Departamento de Pediatría, especialmente al doctor Rodolfo Espinosa y al doctor Carlos Arriaza, y evidentemente a la gente de IT y a Hazel por hacer posible esta actividad. Quiero empezar con un poquito de historia. Bueno, decidí armar la plática en 3 o 4 segmentos. El primero es un poco de historia, porque conociendo qué sucedía antes, sabemos y nos podemos ubicar de mejor forma dónde estamos ahora y probablemente alcanzar a ver un poquito el futuro. Lo segundo es recordar un poquito de la clasificación anatómica de la atresia de esófago, que es muy importante, especialmente para los que no estamos o no están embebidos del tema o que hacen esto día a día. Terminar con el tratamiento quirúrgico y con lo nuevo que estamos haciendo, que es bastante novedoso, y concluir con los retos y lo que hemos aprendido. De tal forma que para empezar vamos a ver que en 1670 William Thurston, que era un doctor en física, hace el primer reporte escrito de una atresia de esófago en un reporte que se llamó La narrativa de un nacimiento monstruoso en Plymouth. Es la primera descripción en unos siameses toracópagos. Evidentemente es una descripción post-mortem, y durante este siglo básicamente solo se limitaron a hacer las muy pocas experiencias que hubo, experiencias post-mortem. La primera descripción de la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal se le atribuye a Thomas Gibson en 1696, y hasta el siglo XIX todos fueron casos aislados
de atresias de esófago mencionadas en la literatura. Terminando el siglo XIX, Timothy Holmes, probablemente en esta descripción que él hizo, hace sentir lo que la comunidad médica pensaba de la atresia de esófago. Y dice, en cualquier caso, un intento de la reparación, él cree, no debería ser hecha. Y esto estamos hablando a finales del siglo XIX. Sin embargo, unos pocos años después, Charles Steele, en Inglaterra, hace el primer intento quirúrgico de la reparación de la atresia de esófago. Él creía que la atresia era una membrana que separaba el esófago proximal a distal y trata de romperla. Y evidentemente sin éxito, porque no se trata de la presencia de una membrana dentro del esófago. Y lo publica en Lancet en 1888. Y si bien es cierto, no hubo éxito para el tratamiento de este paciente, el doctor Steele rompe un paradigma y prepara la tierra para lo que va a venir después en el siglo XX, que es el tratamiento quirúrgico de la atresia de esófago y lo que cambió para todos estos niños su pronóstico de vida. En 1938, el doctor Robert Shaw en Dallas hace la primera, mejor dicho, es el primero que publica la ligadura de la fístula y la anastomosis esofágica, es decir, los principios modernos de la cirugía de atresia de esófago. Lamentablemente, el paciente fallece 12 días, aparentemente por una reacción post-transfusional, 12 días después, pero este es el primer intento de reparación anatómica que se hace en la literatura. En 1940, Landman en Boston reporta 4 series con un abordaje extrapleural. Esto se hacía del lado izquierdo. Todos los pacientes fallecieron. El cuarto paciente aparentemente por sobrehidratación es lo que el reporte menciona. En ninguno de los casos hubo ni neumonías ni dehiscencias. Y a quien se le considera el padre o el primer reporte exitoso de una anastomosis esofágica con reparación de una atresia de esófago es a Sir Cameron Hyde de Michigan, quien reporta a una niña de 12 días a quien le efectúa un abordaje extrapleural izquierdo, le realiza la anastomosis, el cierre de la fístula previo a ello. Lamentablemente el paciente es una dehiscencia al 6º día, una estrechez de la anastomosis, pero sobrevive. De tal forma que desde 1941 y los siguientes años, lo que ocurre en el mundo es una reducción importante de la mortalidad hasta niveles entre el 10 y el 20%, dependiendo de las anomalías de los pacientes y evidentemente el país donde a estos chicos les toque nacer. Pero lo que ocurrió durante el resto del siglo XX fue básicamente una explosión de cirugías, una reducción de mortalidad y tiene que ver con las habilidades del cirujano, pero los anestesiólogos, las técnicas de anestesia y los intensivos neonatales definitivamente que influyeron en la sobrevida de estos pacientes. En 1970, Rogers hace la primera aproximación de la toracoscopía para el diagnóstico de problemas del tórax de los pacientes con patología. No hace más que diagnóstico. Y en 1999, ya finalizando el siglo XX, el doctor Loeb y el doctor Rothenberg hacen la primera reparación de una atresia de esófago. Este fue un niño de una atresia esofágica pura. Y un año después, el doctor Steve Rothenberg publica el primer caso efectuado de una reparación de una atresia de esófago tipo C por toracoscopía. Posterior a la publicación del doctor Rothenberg, hubo muchísimas más publicaciones, muchísima controversia si es la cirugía toracoscópica la mejor forma de operar a estos niños. Al final yo les voy a dar mi comentario, pero en el mundo hay mucha controversia acerca de esto. Un poquito de la clasificación anatómica. Básicamente las 3 clasificaciones que hay deben de mencionarse, pero todas es lo mismo. Es una atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, una atresia esofágica pura, una atresia esofágica con fístula proximal, una atresia esofágica con doble fístula y una fístula sin atresia, a la que se le denomina NH. El diagnóstico antenatal básicamente se basa en la presencia de polidramnios y la ausencia de burbuja gástrica en el ultrasonido antenatal. Sin embargo, ambos no son patognomónicos de atresia de esófago. En nuestra casuística, solamente el 3% de los pacientes con atresia de esófago
del año 2016 para acá, se hizo el diagnóstico antenatal. Alrededor del mundo anda entre aproximadamente el 40 y 60%. ¿Por qué es importante el diagnóstico antenatal? Porque esto le permite a los recién nacidos ser transportados en la mejor incubadora de transporte, que es el vientre materno, en un hospital que le brinda las mejores oportunidades, el mejor diagnóstico postnatal temprano y las mejores opciones de sobrevida para un intensivo neonatal. La cirugía temprana de estos pacientes, sin ser una cirugía de emergencia, es muy importante que los pacientes sean cuidados desde el nacimiento para evitar complicaciones como neumonías asociadas. El diagnóstico postnatal básicamente se hace por el aparecimiento de una radiopacidad en el cuello. Es una radiografía simple, se coloca una sonda orogástrica y vemos cómo la sonda se devuelve entre el esófago. Y otra de las cosas que buscamos es la presencia o no de gas distal. Si el paciente tiene gas distal, evidentemente estamos hablando de una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal. Si el paciente no tiene gas distal, como este niño, es una atresia esofágica pura, que es la segunda en frecuencia. El 85-87% es una atresia esofágica con fístula proximal. Y un 5 al 10% atresias puras y el resto vienen distribuidos. Cuando el paciente tiene una cese del paso del aire con el signo de doble burbuja del duodeno, es una atresia esofágica con una atresia duodenal asociada, pero recuérdense, lo más importante es colocar una sonda oroesofágica y ver cómo ésta se enrolla dentro del esófago. Por fortuna, cada vez vemos con menos frecuencia a los pacientes que nos refieren o incluso en nuestros hospitales que le piden un esofagograma para descartar una atresia de esófago. Evidentemente esto no debe efectuarse, pone en altísimo riesgo a nuestros niños de neumonías aspirativas y aumenta su mortalidad. Y basta, como les repito, colocar una sondita, evaluar la posición de esta y saber cómo está. Una vez hecho el diagnóstico, colocamos una sonda de replug cuando la tenemos. Habitualmente en nuestro hospital es un hospital estatal, carecemos de sondas de replug, de tal forma que colocamos una sondita Nelaton número 12 o 14 dentro de una sonda, una sonda número 10 dentro de una sonda 14 o 16, y esto hace que pueda ser aspirada las secreciones esofágicas, la saliva que el paciente deglute, para evitar que sean aspiradas a la vía, al árbol respiratorio. Y evidentemente colocamos a los pacientes en una posición de semifuller. El cuidado de enfermería de estos niños es trascendental. Sin una enfermera al pie de la cama de estos pacientes, los pacientes la tienen cuesta arriba. Normalmente los pacientes los habíamos abordado y en muchos lados en el mundo así se hace con una para el tratamiento. Una vez estable el paciente, se efectúa una toracotomía posterolateral del lado derecho con un abordaje extrapleural. Generalmente se ubica la vena ácigos, se liga, se localiza la fístula que está por debajo de la ácigos, esta se liga y se secciona y termina la cirugía realizando una anastomosis terminal en la inmensa mayoría de los pacientes que así se los permite. Por supuesto que esto es un dibujo, es el producto de un artista. Generalmente cuando estamos en cirugía, el único que habitualmente ve la cirugía es el cirujano principal. El ayudante, si bien le va algo puede ver, porque el espacio es pequeño, los niños son chiquitos y evidentemente siempre se necesita de magnificación. Colocamos esta es la fístula que tenemos tomada, este es el esófago proximal y la anastomosis esofágica terminal. En nuestra historia hay yo le diría, rompimos un paradigma, rompimos un antes y un después, y esto lo hicimos básicamente por la influencia de 3 cirujanos latinoamericanos a quien nosotros en Guatemala le debemos mucho y apreciamos muchísimo. El primero es el doctor Marcelo Martínez Ferro, a quien le escuchamos por primera vez en la experiencia del Hospital Garrahan en el año 2009, las reparaciones de las atresias esofágicas. De ahí tomamos unos cursos de cirugías de simulación en cirugía laparoscópica avanzados y neonatales,
con el grupo también del Hospital Garrahan, el grupo de simulación liderado por la doctora Marcela Bailes, en donde el doctor Jorge Godoy, cirujano que le ha aportado muchísimo, chileno que le ha aportado muchísimo a Guatemala, estaba presente también. Y ellos fueron, a través de este curso y bajo supervisión y guía de ellos, quienes nos han ayudado muchísimo en el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué hemos aprendido y qué hemos hecho desde entonces? Cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, a todos los pacientes les efectuamos una endoscopía de vía aérea superior. Esta nos permite no solo ubicar dónde está la fístula traqueoesofágica, sino también cómo en la tráquea, si hay malasia, si hay parálisis de cuerdas vocales, en dónde se ubica la fístula, y nos permite saber en el preoperatorio qué clase de anastomosis vamos a poder hacer. Muchos de nuestros pacientes llegan intubados a sala de operaciones y a pesar de ello, también les hacemos con un laparoscopio de 3 milímetros, retiramos el tubo que tienen, ustedes ven cómo lo estamos retirando acá, y con el laparoscopio podemos entrar a la vía aérea. A veces encontramos muchas secreciones como estas secreciones yalinas, y cuando uno está avanzando el laparoscopio no se ve, y lo que hacemos es retirar nuevamente, le pedimos al anestesiólogo que aspire la vía aérea, ven ustedes la cantidad grande de secreción que hay, y una vez aspirado podemos colocar nuevamente el laparoscopio y poder ubicar dónde está la fístula. En esta otra endoscopía de vía aérea superiores es un paciente con una atresia esofágica pura. Ustedes lo pueden ver porque evidentemente tiene falta el gas distal. Y cuando le hicimos la endoscopía de vía aérea, inicialmente la hicimos porque el paciente tenía una telectasia del pulmón del lado derecho y neumología nos hizo el favor de hacer la endoscopía con un fibrobroncoscopio flexible y la doctora lo que encontró y lo que vimos en sala de operaciones fue esta fístula o lo que nos parecía una fístula, no estábamos seguros. Hay una serie publicada de pacientes en quienes se cree que es una fístula, una atresia sin fístula y resulta ser una fístula proximal. Le hicimos una endoscopía después a través del tubo, que es la que ustedes ven aquí al lado derecho, y canulamos con una guía de un catéter subclavio la fístula. Esta no avanzó al esófago y en la radiografía que vimos se detenía la sonda en la tráquea. Pensamos que no se trataba de una atresia esofágica con fístula proximal, pero estas son las ventajas de hacer una endoscopía de vía aérea superior. La reparación toracoscópica, básicamente, en la medida de lo posible, tratamos que los anestesiólogos y con ellos de colocar un tubo nasotraqueal. Tendemos a hacerlo en casi todos los pacientes. Un tiempo se nos acabaron los tubos nasotraqueales y los empezamos a intubar orotraqueal y habíamos tomado cierta confianza. Yo creo que nos habíamos sentido ya muy confiados de los tubos hasta que hace relativamente poco tiempo un paciente se nos extubó en el transoperatorio. Evidentemente hubo que parar la cirugía, voltear al paciente y volverlo a intubar. Aprendimos a que todos los pacientes que sometidos a cirugía de este tipo, la intubación debe ser sí o sí, en la medida de lo posible, una intubación nasotraqueal. Los colocamos en una posición, un prono casi total, con el cirujano y el ayudante a la derecha, el instrumentista enfrente y la cámara, el monitor enfrente. Si hay, tratamos, y como habitualmente hay residentes de cirugía con nosotros acompañándonos, que sean los segundos ayudantes, porque ellos nos ayudan a desconectar el CO2 del tórax, que es muy importante estarlo vigilando para no tener mucho tiempo CO2 dentro de la cavidad torácica y causarle acidosis a estos pacientes e hipoperfusión cerebral. Lo primero que hacemos es, en esta posición, ubicamos los puertos, un puerto axilar, un puerto por debajo de la escápula y otro paravertebral del lado derecho. Localizamos la aorta, el esófago y la vena ácigos como primer punto de la cirugía y disecamos el esófago. Y una vez disecado el esófago de la fístula, la ubicamos, encontramos la fístula traqueosofágica, el esófago, el nervio vago, la vena ácigos y la tráquea. Si ustedes ven esta imagen,
Esto lo ve todo el mundo, lo ve el anestesiólogo, lo ve la enfermera, lo ven los ayudantes, de tal forma que todos en el equipo de cirugía sabemos en dónde estamos, en qué momento estamos y podemos trabajar mejor como un equipo y no solo el cirujano que miraba. Una vez ubicada todo el, el complejo de la fístula y el esófago, la ligamos o la clipeamos, hacemos una disección del esófago proximal y una vez disecado el esófago proximal, esto ya lo ligamos o lo clipeamos. Nuestros primeros pacientes ligábamos, hacíamos una doble ligadura con un material inabsorbible de la fístula. Hoy por hoy los clipeamos. Esto nos redujo el tiempo más o menos en 12 minutos, de tal forma que llegar y disecar la fístula nos toma unos pocos minutos y hacemos un buen control de la fístula, evita las fugas de la vía aérea que los anestesiólogos tienen problema y eso le permite al paciente tener mejores saturaciones que habitualmente al principio siempre caen un poco. Una vez disecada, seccionada la fístula, ubicamos el esófago proximal, se coloca una sondita, le pedimos al anestesiólogo que coloque una sondita hacia el esófago y ya ubicado hacemos la maniobra del espagueti, es decir, enrollamos el esófago, fue escrita y la hemos aprendido de Marcelo, nos permite disecar el esófago de la tráquea apropiadamente y terminamos con la anastomosis esofágica término terminal. Anteriormente hacíamos la anastomosis, al finalizar colocábamos la sonda para ubicar los puntos anteriores, hoy la estamos colocando casi desde el principio, después del primer punto. Y esta es la anastomosis. No dejamos sondas transanastomóticas. A partir de una publicación del Consorcio del Este de Cirujanos Pediatras de Norteamérica, en donde asociaron la utilización de sondas transanastomóticas a mayor número de estrecheces. Nosotros dejamos de hacerlo. Les cuento, nuestra experiencia era que dejábamos antes sondas transanastomóticas para nutrir tempranamente a los pacientes. Habitualmente no las utilizaban en los intensivos y se les daba de igual forma nutrición parenteral, de tal forma que una vez sabiendo que no las estábamos usando en nuestros intensivos y que aparentemente hay mayor chance de estrecheces de las anastomosis, dejamos de utilizar las sondas transanastomóticas y hacemos la anastomosis por arriba de la vena ácidos, es decir, dejamos una barrera física biológica entre la fístula traqueosofágica y el esófago, y esto tiene dos ventajas en teoría. La primera, que es una teoría del doctor Darius Patowski, es que al conservar la ácidos permitimos un mejor drenaje del esófago y segundo, disminuimos el número de refistulizaciones al dejar un tejido biológico vivo entre la fístula y la anastomosis esofágica. Nosotros a todos los pacientes les dejamos tubos intercostales. Les debo de contar que es frecuente que haya muy poco personal en nuestro hospital. Eso incluye gente de rayos X y si el paciente se descompensa y no sabemos si es un neumotórax o no, en lo que el técnico sube, nos lleva a la máquina, puede pasar tiempo que para el paciente es muy importante, que puede marcar la diferencia entre vivir o no, y por eso, sabiendo que tenemos esa gran deficiencia, a todos nuestros pacientes les dejamos un tubo intercostal. Antes no lo dejábamos, pero decidimos cambiar nuestra política por ello. Les voy a mostrar eh, qué otras cosas hemos aprendido. Esta imagen que ustedes ven que aparece, hay sangre por debajo de la vena ácidos, no se ve apropiadamente. Este es un niño que intentaron colocar un catéter subclavio del lado derecho sin éxito, y cuando nosotros, después se le colocó un izquierdo, pero cuando entramos a la cavidad torácica vimos sangre. Tratamos de que no se coloquen catéteres subclavios derechos para evitar esta complicación. Hemos encontrado anomalías vasculares que antes no mirábamos. Esta nos parece, todavía no tenemos el diagnóstico, que se trata de una arteria subclavia aberrante en el callado de la aorta. Está por acá, esta es la aorta descendente y como nace un vaso, el que está en la flecha amarilla. Les vamos a ver un video de unos pocos minutos editado de una reparación de la atresia de esófago. Esta es la radiografía que vemos gas distal, en la endoscopía vía aérea, una esófago con una fístula traqueosofágica distal donde regurgita material gástrico hacia la vía aérea. Ven cierto nivel de traqueomalacia en la tráquea media. Es una de las cosas importantes que
nos permite ver la endoscopía. Como les digo, tratamos en la medida de lo posible todas las intubaciones nasotraqueales, los pacientes en decúbito prono. Aquí estamos ya disecando la fístula justo por debajo del esófago. Cuidamos mucho el nervio vago y ubicamos la fístula. Una vez ubicada la fístula, la disecamos para llegar muy cercano a la tráquea y evitar dejar un segmento de fístula largo cercano a la tráquea. Le colocamos el doble clipeo a la fístula traqueosofágica y esto le permite al anestesiólogo tener menos fugas hacia el tracto gastrointestinal. Buscamos acá el esófago proximal y es lo que estamos disecando. Y esta disección del esófago proximal se puede encontrar muy bien en el esófago cuando el anestesiólogo nos empuja la sonda oroesofágica. Una vez disecado el esófago, seccionamos la muscular, seccionamos la mucosa, que es lo que ustedes están viendo acá. Se ve la fístula que estamos haciendo y seccionando parcialmente. No la cortamos del todo para que no se retraiga y hacemos una pequeña dilatación que nos permite efectuar adecuadamente o por lo menos ubicar el esófago distal para posteriormente hacer la anastomosis. Hacemos la anastomosis por adelante de la vena ácido, no la seccionamos. En nuestros 27 pacientes operados no hemos seccionado ninguna. En uno la hicimos posterior, en el resto la hemos hecho anterior. Todas nuestras suturas son con nudos intracorpóreos. Aquí seccionamos la fístula y hacemos un nudo deslizante que nos permite aproximar apropiadamente el esófago proximal del distal para posteriormente continuar con la anastomosis con puntos separados. Los hacemos con puntos de PDS 5 ceros, una aguja de 11 milímetros. Ustedes ven que la aguja se ve gigante y esta es una de las grandes ventajas de la cirugía laparoscópica. Y dentro del tórax para estos niños nos permite ver exactamente dónde colocamos los puntos. Mucho cuidado a veces de no colocarlos muy cercanos. Voy a adelantar un poquito el video. Y vamos terminando la anastomosis, colocando una sonda en el lumen del esófago y terminamos con la cara anterior con los puntos separados. Y como les decía previamente, a todos nuestros pacientes les colocamos un sistema de sello de agua eh, de forma rutinaria. Esta es la radiografía postoperatorio con una buena expansión. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una fístula, una atresia esofágica sin fístula? Lo que normalmente hacemos es una reparación por tiempos. Abordamos, hacemos un bugineo del esófago proximal y el esófago distal. Esto lo hacemos semanalmente durante 4 a 6 semanas. Este es el primer bugineo del paciente, este es el último, donde ambos cabos ya se tocan. Y una vez completado este proceso, hacemos una cirugía que pudiéramos hacer por etapas o si no lo hacemos en un solo tiempo, dependiendo del paciente. Aquí estamos disecando el esófago distal, llegamos hasta el hiato y ven cómo subimos el esófago y al soltarlo se retrae por completo. Seguro esta fuera una anastomosis con mucha tensión y para evitar hacer una anastomosis con tensión que sabemos todos que puede tener más complicaciones, hacemos una cirugía en 2 tiempos. Y lo que hacemos es, en un primer tiempo, solo aproximamos los 2 cabos del esófago. Ven ustedes y van a ver cómo dejamos los 2 cabos aproximados. Y durante 5 días lo dejamos así, y al quinto día regresamos nuevamente. Y con el aspirador vamos separando las adherencias laxas del esófago hacia el pulmón y seccionamos el esófago proximal y el esófago distal. Y esta tensión que se le efectúa al esófago previamente nos permite poder hacer una anastomosis con menos tensión y por lo tanto menos chance de complicaciones, le hace fístulas, dehiscencias y estrecheces. Aquí completamos ya el primer punto. Vamos a pasar una sondita bajo visión directa, no la empuja el anestesiólogo, es una sonda 5 French y luego terminamos con la anastomosis que ustedes ya vieron.
Todos los puntos los colocamos con una sutura intracorpórea. Es una cirugía que requiere de paciencia porque son estructuras muy pequeñas. ¿Qué pasa cuando el paciente no nos permite, por su inestabilidad respiratoria, hemodinámica, efectuar anastomosis? Otra de las cosas que hacemos es una ligadura urgente de la fístula. Por ejemplo, se trata de un paciente quien nació, tenía cialorrea, distrés respiratorio. Perdón, que se me pasó la diapositiva, regreso a la anterior. Y cuando le toman 1.600 gramos de peso, un Apgar de 7 y 8, y en el hospital donde nace le toman esta radiografía, donde podemos ver un desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia la derecha, una hernia fragmática izquierda, una sonda que se acoda, es decir, una atresia esofágica asociado a una hernia fragmática. Cuando nos refieren, el paciente postnatalmente está muy bien, entra con diagnóstico de prematurez, bajo peso. Sin embargo, los gases arteriales demuestran una hipoxemia, acidosis, hipercapnia, y esta radiografía que había empeorado. Y a más se ventilaba, más distendía el estómago, más problemas le daba a los intensivistas para poder manejar apropiadamente la hemodinamia del paciente, de tal forma que a diferencia de los pacientes anteriores, noten aquí que ahí lo colocamos en un prono para un abordaje torácico derecho, perdón, un abordaje torácico izquierdo y no derecho, como habitualmente este paciente, cuando lo abordamos, ven el arco aórtico y buscamos por debajo de la aorta, donde el esófago tenía su comunicación con la vía respiratoria para encontrar la fístula traqueoesofágica. Acá estamos disecando el esófago. Y una vez disecado el esófago, la cirugía sí fue un poquito compleja porque el paciente estaba muy inestable. Logramos encontrar el esófago y entonces lo clipeamos. En este momento al paciente no le íbamos a efectuar una anastomosis. Sabíamos que no es un paciente que tenía las condiciones de estabilidad hemodinámica para hacer una cirugía larga. Lo que queríamos hacer era cerrar esa comunicación de la vía aérea con el tracto gastrointestinal para que la cámara gástrica no siguiera aumentando de tamaño, no hubiese fuga al ventilar al paciente y pudiéramos hacer un control de ese escape de la vía aérea. Ese era el objeto de la cirugía. No estábamos buscando reparar en ese momento ni hacer una anastomosis. Ustedes ven cómo estamos clipeando la fístula traqueoesofágica y la cirugía termina ahí. El paciente pasó al intensivo, ahí ven la fístula clipeada. En el postoperatorio inmediato ven cómo el mediastino ha regresado parcialmente a su posición, la cámara gástrica está controlada. Lamentablemente el paciente hizo un barotrauma, un sangrado por tubo, por una hipertensión. El paciente lamentablemente falleció, pero esto nos permitió darle al paciente lo mejor que pudiéramos darle para resolver su emergencia. Hemos tenido complicaciones operatorias importantes. Esta es al estar haciendo una disección del esófago, en los que nos creemos que era un divertículo de la tráquea, vemos en el momento de la cirugía cómo puede retroceder un poquito aquí y ustedes se van a percatar, se los voy a mostrar, cómo hay escape de gas acá, en esta parte. Esto es una lesión de la porción membranosa de la tráquea. Los anestesiólogos nos apoyaron muchísimo. Que hubo que respirar profundo y aquí lo que estamos haciendo es reparar esa laceración de la porción membranosa de la tráquea. Le colocamos un puntito en X, reparamos la tráquea y seguimos ya la cirugía. ¿Qué aprendimos acá? A mantenernos en la disección muy cercanos al esófago siempre. Yo no estoy seguro si este era el sitio donde estaba lo que nos parecía un divertículo, pero en todo caso así decidimos repararlo. No lo convertimos. Sí nos quitó un par de años de vida, creo yo. Otras complicaciones que vemos tardíamente son estrecheces de la anastomosis, como ustedes ven acá. Estas las abordamos con dilatación, con los dilatadores de Savary. Nosotros no tenemos dilatadores neumáticos en el hospital y lo hacemos, si podemos, bajo control fluoroscópico para poder abordar apropiadamente
y dilatarlos adecuadamente y poder tener tempranamente diagnóstico de complicaciones. Otra que hemos tenido es la persistencia de un neumotórax. El doctor Gelfand nos enseñó, cirujano pediatra de Chile, también que nos ha enseñado muchísimas cosas, es que cuando no tenemos fugas, cuando todo está bien, debemos de voltear a ver a nuestros reservorios. eh, Vemos que estos son para adultos, no podemos comparar la movilización, la musculatura de un adulto con un neonato y deberíamos, y hemos tratado de colocarles sistemas de sello de agua de los viejitos que antes teníamos, de estos frascos pequeños a estos pacientes, justo para tener una apropiada expansión del pulmón y evitar estos neumotórax. Las fugas de la anastomosis son, bueno, perdón, este es un paciente que está en su cuarto día posoperado de una atresia de esófago y le empezamos al quinto día la vía oral. Antes de empezar la vía oral le pedimos un esofagograma y quiero que se percaten cómo el paciente al deglutir también aspira medio de contraste, no es una fístula proximal, sino este paciente que es prematuro, en su inmadurez aspira, nos ayudó la terapista, la fisioterapeuta neonatal, para dar ejercicios y permitir que este paciente pueda deglutir por cuenta propia. Otra de las complicaciones que se ven entre el 4 al 6% de los casos son las refistulizaciones. Nosotros no hemos visto muchas recién. Puede ser porque no podemos seguir o no seguimos adecuadamente a nuestros niños, pero es otra de las complicaciones. Y las complicaciones más tempranas que nos preocupan muchísimo a cirujanos, neonatólogos, intensivistas, son las fugas. En las fugas pueden ser fugas parciales o fugas completas. Esta es una fuga parcial, contenida. Aprendimos también del doctor Jorge Godoy a colocar VACs. No hemos tenido ningún paciente para colocarle un VAC, un endovac, pero sí tuvimos a este otro paciente, al de la radiografía de la derecha, en donde el esofagograma mostraba una fuga, un paso del medio de contraste hacia el mediastino y nada hacia el tracto gastrointestinal. Lo interpretamos como una dehiscencia completa de la anastomosis y decidimos al séptimo día efectuar la reparación.
Bueno, en este paciente nos fue bastante bien, es otra de las ventajas de la cirugía toracoscópica. Y yo le diría que ya para ir concluyendo, podemos decirles cuáles son nuestros retos, cuáles son los retos actuales de la cirugía atresia esófago toracoscopía. Primero, mejorar nuestro diagnóstico antenatal. Es básico que tener un mejor diagnóstico antenatal para poder lograr que estos pacientes nazcan en el sitio que se le pueda dar las mejores oportunidades para poder vivir. Utilizar apropiadamente las sondas con doble succión, ir buscando cada vez más nuestros sistemas de seo de agua apropiados para neonatos. Ya no hay en el hospital tubos. Las enfermeras del cuidado intensivo neonatal habitualmente nos consiguen uno o dos, pero nos cuesta muchísimo. Estamos hablando con la gente de anestesia que probablemente en lugar de colocarle un endoscopio rígido al momento de hacer la broncoscopía, la traqueoscopía inicial, deberíamos hacerlo en lugar del rígido, el flexible, porque esto nos permite evaluar mejor las cuerdas vocales. Hay un porcentaje de estos pacientes que pueden hacer parálisis de cuerdas vocales o que pueden tener parálisis en el preoperatorio, y la flexible va a ser seguro superior a la rígida. Nuestro seguimiento a largo plazo debe de mejorar. Hay que buscar la forma como nuestros pacientes no se nos pierden, porque ese es uno de nuestros talones de Aquiles, el seguimiento a largo plazo. Y evidentemente, en ese seguimiento a largo plazo debemos de mejorar y seguir buscando el trabajar en equipo. ¿Qué hemos aprendido? Primero, no colocamos catéteres subcláveos más del lado derecho. A todos los pacientes le hacemos una traqueoscopía preoperatoria. Creemos que localizar la fístula, ubicar apropiadamente cómo está la tráquea, que no haya traqueomalasias, que no hayan fístulas proximales, es importantísimo en la cirugía de estos pacientes. Mantenernos en la disección cercanos al esófago, utilizar clips para la fístula, conservar la vena ácidos que nos permite disminuir las refistulizaciones, efectuar las anastomosis en el momento oportuno. No usamos sondas transanastomóticas y creo que nos ha ido bien. No les puedo decir yo si es mejor o no en nuestra experiencia una sonda transanastomótica, pero eso lo dirá el tiempo. Y el cierre de la fístula en los pacientes críticos. Durante la cirugía, dejar una intubación nasotraqueal. En la sonda transanastomótica ya la mencionamos, utilizar sistemas de deseo de agua apropiados y tratar de que nuestros pacientes tengan una alimentación temprana. Pero ¿qué es lo más importante en la cirugía laparoscópica o toracoscópica? No es esta parte estética, que seguro que a un paciente le importa tener la cicatriz de una toracotomía o prácticamente no tener cicatriz. Eso para un paciente debe y es importante, sino la parte de la dinámica de la movilización de la caja torácica. Y lo otro es importantísimo que todos veamos durante la cirugía que estamos haciendo. Eso tiene que ver con el trabajo en equipo, eso compromete a los anestesiólogos, a las enfermeras, al ayudante, a todo el mundo a estar en la jugada, a estar haciendo lo mismo. Nos permite al equipo de cirugía revisar nuestros procedimientos quirúrgicos y aprender de lo que hicimos durante un proceso y poder mejorar al siguiente. Y sobre todo, en muchos de estos pacientes ha creado vínculos de amistad, no solo dentro del equipo, dentro del hospital, sino con cirujanos que nos han compartido sus conocimientos, su experiencia, y han sido muy generosos para con nosotros. Yo debo mencionar a la doctora Marcela Bailes, al doctor Jorge Godoy, que siempre han sido muy generosos para cuando hemos tenido pacientes complicados en compartir sus experiencias. Y lo que más nos ha motivado, y a mí me parece lo más importante en la experiencia de la reparación toracoscópica de atresia de esófago, es una reducción importante en la mortalidad de nuestro país. Históricamente, Guatemala está entre el 42 y el 26% de mortalidad en atresia esofágica. El doctor Espinosa lo mencionaba al principio, nuestra mortalidad es exageradamente alta. En otros países oscila entre el 10 y el 20%. Hablo de países desarrollados, y tiene que ver mucho
Recién hace poco acaba una publicación de cómo impacta el nivel de desarrollo y los ingresos económicos de un país con la mortalidad de los pacientes neonatos que son sometidos a cirugía. A más pobres, más mortalidad. De hecho, los pacientes en países con ingresos económicos bajos, muere 1 de cada 5 de los pacientes que son sometidos a cirugía. En países con ingresos medios, mueren, perdón, 2 de cada 5. En países con ingresos medios, 1 de cada 5. Y en países con ingresos altos, 1 de cada 20. Nosotros creemos y estamos convencidos de que buena parte de nuestra reducción en la mortalidad de los pacientes con atresia de esófago es por el abordaje toracoscópico, y esto es la mayor lección y la mayor satisfacción de nuestro equipo. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, con muchísimo gusto, pueden ser a viva voz o levantando la mano, como ustedes prefieran. Chofo. Estás muteado, Rodolfo. Sí, Erwin, tenés levantada la mano. Chofo, disculpa, estás muteado, no te escucho. Ok. Bueno, sí estamos abiertos a preguntas, claro. Excelente presentación, Héctor. Excelente. Pero lo que más me gustó fue lo de trabajo en equipo. Uno solo es imposible sacar adelante un caso tan complicado. Estamos abiertos a preguntas y comentarios. El doctor Erwin Hernández había levantado la mano, Erwin. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Héctor, por la presentación. Bueno, 27 casos es un número bastante alto. Nosotros en el Hospital Roosevelt, pues no creo que tengamos esa cantidad de casos. Pero bueno, estamos también en la misma sintonía, tratando de implementar la cirugía toracoscópica en atresia de esófago. Aún viendo algunos resultados en otros lados, pues siempre se reportan dehiscencias, y las dehiscencias no son tan bajas, o las fugas no son tan bajas. El número pues sí también es significativo. No nos dijiste exactamente cuál es su índice de fugas que ustedes tienen. Y otra cosa, ¿qué están haciendo ustedes cuando, por ejemplo, entran a operar un paciente de estos y los cabos, no es atresia pura, sino que es una atresia con fístula, pero los cabos no llegan a aproximarse? En ese momento, ¿ustedes cambian su abordaje o hacen otra cosa? Hay algunas alternativas que se pueden utilizar para poder hacer llegar esos cabos, pero aún así muchas veces es casi imposible poderlos llegar sin rasgar el esófago. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué alternativas están tomando? Lo otro, también nos dijiste cómo están sus tiempos operatorios, cuánto tiempo dura una cirugía de estas con ustedes. ¿Qué presiones están usando para mantener el neumotórax? Las imágenes que vimos ahí, pues no vimos nunca que el pulmón estuvo metiéndose. Da la impresión como que la presión lo está conteniendo. ¿Qué presiones están usando ustedes? Y si su anestesiólogo está haciendo intubaciones más selectivas hacia el lado contralateral, o simplemente es la presión del neumotórax transoperatorio el que lo está manteniendo de esta forma. Tal vez si nos pudieras decir un poquito, dar un poquito de esta información. Gracias otra vez por la presentación, muy bonita. Muchísimas gracias, Erwin. Ahorita estoy revisando los números porque los tengo acá en otra diapositiva. Nuestros tiempos quirúrgicos, nuestra edad de cirugía está entre 1 y 15 días, con un promedio de 4.5 días. Nuestros tiempos quirúrgicos oscilan entre 90 y 240 minutos, con un promedio de 158.5. Nuestras dehiscencias de la anastomosis, no tenemos ahorita los últimos pacientes operados, pero esta es casuística del año pasado. Tenemos 2 pacientes que ocupa el 9.5%,
y 5 pacientes con estrecheces, el 24%, y un muñón largo que dejamos en los pacientes, en uno de los primeros pacientes que le ligamos la fístula, eso es el 4.7%. Vamos a ver qué otra de tus preguntas era el CO2. Empezamos en 4 a 6 milímetros de mercurio con 1 litro por minuto, de 0.5 a 1 litro por minuto. Tratamos de que siempre lo operemos en la torre que nos permite entibiar el CO2. No subimos más allá de 6 a 8. A veces subimos un poco a 8 cuando tenemos mucho problema, pero tratamos de mantenernos entre 4 y 6. Depende mucho, Erwin, del anestesiólogo que nos ocupan. Generalmente está un residente dando la anestesia, acompañado de los jefes de anestesia del servicio, y depende mucho de la mano de cada residente, pero ¿qué hemos aprendido? Es que ellos ven y estamos comunicándonos. Si le está dando muy duro, tenemos que esperar. Si la saturación baja, esperamos, nos salimos, quitamos CO2, volvemos a colocar. No hacemos que el pulmón esté colapsado a expensas de CO2, y no estamos haciendo intubaciones selectivas en ningún paciente. Sé que hay algunas maniobras para poderlo hacer, pero nuestros anestesiólogos no las emplean. No bloqueamos con Fogarty tampoco, y evidentemente no hay tubos para un bloqueo selectivo. De las atresias esofágicas y de otra pregunta, y me decís vos si se me escapa alguna de contestarte, de las atresias esofágicas con cabos separados, con fístulas distales, pero cabos separados, no hemos tenido aún alguna reparada por toracoscopía que nos encontramos con este tipo de problema. Yo pienso que si encontramos una, tendremos que hacer una reparación por etapas. La ventaja de hacer la traqueoscopía preoperatoria es que nos puede llegar a avisar qué paciente puede requerir eso. Cuando la fístula está en la carina, lo más probable es que vayamos a encontrarnos con una fístula, con un esófago muy abajo, y que probablemente los cabos estén muy separados, y debemos de estar preparados para este paciente, que probablemente lo que vayamos a tener que hacer es una cirugía en 2 tiempos para evitar una anastomosis con mucha tensión, o que no podamos siquiera anastomosar. No sé, 6, 8 de presión, pues suena bastante alto. Nosotros usamos 3 milímetros de presión, si mucho, un poquito más, 4, pero ya con presiones de 5 o 6, aún el anestesiólogo empieza a tener problemas. La acumulación de CO2 es mucho mayor y todo, pero bueno, pues si les funciona, pues obviamente. Erwin, el incremento, del CO2 lo hacemos cuando tenemos que colapsar, cuando no logramos espacio, pero no lo mantenemos en 8, nos mantenemos habitualmente entre 4 y 6, no más allá de 6, eventualmente subimos 8 y luego bajamos rápidamente. No es que trabajemos constantemente en una presión de 8, nos mantenemos, yo te diría, entre 4 y 6. Ya. Luis Mauricio, ¿tenés levantada la mano? Muy buenas noches para todos. Agradecer a Héctor la invitación, y en realidad felicito que tienes una serie ya muy respetable para publicar. Me siento pues muy orgulloso porque Héctor es de la misma escuela donde me gradué yo años después, que es la Universidad de Caldas en Colombia, y hay muchas cosas, Héctor, y para todos que pueden generar discusión. Las estrategias en cuanto a las atresias de cabos muy separados, la estrategia de las bujías es completamente aceptada, ¿sí? Hay otras estrategias que se están proponiendo en Boston, como en los trabajos del doctor Sendejas, que está haciendo
Fokker intratorácico toracoscópico, que hace también una elongación progresiva, entrando una vez por semana a elongar los cabos, pegándolos o por dentro o exteriorizando las suturas para irlos traccionando. Adicionalmente a eso, las discusiones de qué hacer con respecto a las fugas, el Endovac cada vez está teniendo un poco más de aceptación. Yo creo que todos tenemos fugas en estos casos y ya hay publicaciones de varios autores en la utilización de la presión negativa instalándolo por endoscopia. El doctor Cristóbal Abello acá de Colombia tiene varios casos y si es posible les puedo compartir un video de la forma como él lo coloca. Y adicionalmente, para no alargarme más, les dejo allí en el chat porque casualmente el sábado anterior operamos una paciente con una atresia que le medimos los cabos y estaban cercanos, ya tenía 60 días y nos encontramos algo que para mí fue novedoso de verdad, que es un cordón fibroso entre los dos cabos, lo que configura en el artículo que les comparto en el chat del 76, algo así, una clasificación que es 2-3. En realidad era una clasificación que personalmente no conocía con respecto a diferentes tipos de atresias descritas por múltiples autores en el mundo. Voy a buscar el enlace del doctor Abello y ya se los comparto por el chat. En realidad, felicitaciones, Héctor, y hay que publicar esos 26, 27 casos que tienes. Es la tarea que pienso que sigue. Buenas noches para todos. Gracias, Luis Mauricio. Buenas noches. Sale publicada la experiencia hasta el año pasado en la revista de la Asociación de Cirujanos de este año. Yo no he revisado la publicación, pero supongo que ahí va a salir. Esta es la estadística que compartíamos con el doctor Hernández, la estadística del año pasado. El doctor Sosa había levantado la mano, no sé si todavía estará en la reunión. Si no, la doctora Margarita Barnoya. Buenas noches, Héctor. Hola, Excelente presentación. Me queda una duda, ¿cómo es el soporte nutricional para estos niños? Me imagino que es a través de una vía central. ¿Y cuánto tiempo pasa posoperatorio, después de que comprueban que no hay fístulas, para reiniciar alimentos por vía oral? Gracias, Margarita. Sí, todos estos pacientes van a nutrición parenteral. Nuestros promedios son de 7 a 12 días de nutrición parenteral. Digo, está entre 7 y 12 días con un promedio de 10 días. Y les hacemos el esofagograma cuando el paciente nos permite deglutir. Algunas veces están intubados más tiempo, más allá del 5º o 7º día. Así es que cuando los extuban y el paciente está en condiciones de hacer el esofagograma, se lo efectuamos. Raúl había levantado la mano. Raúl Sosa. Sí, gracias, doctor Santos. Solo también pues felicitarlo por el trabajo. En realidad me tocó ser el revisor de este trabajo y pues en realidad es un número de casos bastante grande. Nosotros en el Hospital Roosevelt en realidad tenemos algunos casos y lo que usted mencionaba en el fondo, nosotros no hemos visto en los casos que llevamos tracoscópicos que disminuya, por lo menos en nuestro hospital, que disminuya la mortalidad de la atresia de esófago en el Hospital Roosevelt. Si bien toma un poco más de tiempo hacer este proceso, digamos, tracoscópico, en el fondo, repito, no hemos visto ni más complicaciones, ni menos complicaciones que con abierta. De tal manera, pues, que nosotros es muy seleccionado, digamos, el caso que decidimos hacerlo tracoscópico hoy en día. Y en el hospital aún es la técnica abierta, digamos, el gol estándar para corregir cualquier tipo de atresia de esófago, ¿verdad? Así que
Creo que vale la pena resaltar, Héctor, que valdría la pena hacer un estudio comparativo, digamos, comparar la abierta y la toracoscópica bien, porque este es un estudio francamente longitudinal, pero no es comparativo, y ver si en realidad hay alguna de las ventajas, digamos, comparándolo con la técnica abierta, por lo menos a nivel local. Así que felicidades nuevamente. Buenas noches. Muchísimas gracias, Raúl. Totalmente de acuerdo. El estudio no evalúa al final si realmente cae la mortalidad porque son los últimos años, porque no les pegamos más a los pacientes. Yo tengo la teoría que tiene que ver con la reparación toracoscópica al causarle una menor catabolia a los neonatos con una cirugía abierta, pero esa solo es una hipótesis que habrá que comprobar. Y seguro necesitamos de un estudio comparativo en un mismo tiempo para poder establecer si la cirugía toracoscópica el abordaje toracoscópico es el responsable de, en nuestro hospital, la reducción de la mortalidad. Doctor Arriaza había levantado la mano. Sí, buenas noches, Héctor. Excelente presentación. Tengo curiosidad del el manejo posoperatorio de cuidados intensivos. ¿Tienen ustedes estandarizado un protocolo o de acuerdo al tipo de fístula o qué tan, o sea, como decía Erwin, cuánto se tardan ustedes más o menos en operar un chiquito de estos dependiendo del tipo de fístula que tenga? ¿Tienen un equipo de trabajo y protocolos estandarizados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan frecuente tienen ustedes estenosis esofágica que tenga que requerir dilatación esofágica en el posoperatorio, no inmediato, sino que a mediano y largo plazo? Gracias, Gary. A la cirugía entran habitualmente no solo los anestesiólogos, sino también los residentes de neonatos o los residentes de intensivo, dependiendo de dónde estén los pacientes con atresias de esófago. Generalmente el intensivo de neonatos se mantiene lleno. Muchos de los pacientes que nosotros operamos son referidos del interior y cuando llegan al hospital, intensivo de pediatría es quien los trata en el pre y el posoperatorio. No tenemos un protocolo determinado de acuerdo al tipo de atresia para el cuidado posoperatorio de estos pacientes. Básicamente depende de su estatus ventilatorio, de su estatus ácido-base, de su hemodinamia, para ir tratando a estos niños. Generalmente lo que sí van todos con antibióticos en el preoperatorio. Básicamente todos nuestros pacientes, con excepción de uno en los últimos 3 o 4 años, ha salido a ventilación mecánica. El promedio espérame un segundito, lo estoy buscando ahorita, el promedio de estancia de los pacientes en la UTI son de 15 días, que van entre 7 y 60 días. No tengo la respuesta de nuestras estrecheces a largo plazo, Gary. Perdemos muchos pacientes, lamentablemente, por la idiosincrasia de nuestra gente, por el sistema de salud en que estamos. Nuestras estrecheces en este estudio son del 24%, son 5 pacientes del 24% hasta el año pasado. De estos pacientes con estrecheces no hemos reoperado uno, no quiere decir que no hubiese alguno que probablemente no necesite, simplemente nosotros no lo hemos visto. Es probable que haya consultado a otro hospital, pero no los hemos visto, Gary. Pero generalmente resuelven con dilataciones, eso en términos generales, y con 2, 3 dilataciones en el postoperatorio. No dilatamos rutinariamente a los pacientes antes de irse, sino que les hacemos esofagogramas y si hay estrechez, aunque sea asintomática, lo dilatamos. Gracias, Héctor. Muy amable. Bien. El doctor Carlos Gracioso. Yo solo felicitarte, Héctor, porque es una impresionante cantidad de casos y solo en forma anecdótica puedo decir que tener atresia esofágica antes era sinónimo que cuánto tiempo iba a durar el bebito, porque sin ninguna duda iba a fallecer y qué bueno que podamos tener unos progresos tan impresionantes.
y que podamos tener esos resultados aquí en Guatemala. Así que gracias a vos y a tu equipo por presentarnos esta casuística. Muchas gracias, Charlie. Doctor Pineda. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, felicitarte. Entré un poquito tarde a tu plática porque estaba en el Congreso de Cirugía, donde estaban hablando precisamente de cirugía laparoscópica y la importancia que es el adquirir la experiencia del número de casos necesario para pasar la curva de aprendizaje. Los cirujanos vemos las cosas un poquito diferentes a los pediatras, y eso es natural en nuestros genes. Pero yo pienso que intentar hacer un estudio comparativo, prospectivo, randomizado y todo esto, con el número de casos que hay versus haber acumulado una cantidad de casos ya toracoscópicos que llegan a 20 y pico, que es un número, por lo que entiendo, muy alto, y con una mortalidad más baja. Obviamente no estamos hablando de cirugía basada en evidencia, pero creo que va a ser mucho más beneficioso para los siguientes pacientes que vaya aumentando el número de casos que un mismo cirujano va haciendo con su propio equipo también, ¿verdad? Parte de lo que se mencionó y lo mencionaste también es la afrenta que es para uno de cirujano las fugas, ya sea del esófago, del estómago, donde sea. Y hablaba una de las expertas ahí de que es parte de la secreción de adrenalina más grande que uno puede tener, y por eso es bueno acompañarse de un mismo equipo siempre con otra persona que pueda tener más o menos el criterio y experiencia de uno también para participar en los casos. En dos palabras, yo te felicito, es una presentación preciosa, un trabajo enorme, me imagino que te ha desvelado bastante, y solo puedo hablar positivamente de tu presentación y agradecer que la hayas hecho y compartido con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Pineda. Héctor. Sí, Erwin. En cuanto al el uso del BAC esofágico, nosotros lo hemos usado ya en varias oportunidades, funciona muy bien, nos ha dado excelentes resultados para las fugas anastomóticas. La verdad que sí hemos logrado controlar esas fugas bastante bien. Creemos que el BAC esofágico es una muy buena alternativa, es una muy buena herramienta para las complicaciones de fugas. Erwin, en estos BAC esofágicos, bueno, lo que yo vi en adultos, lo que se colocan los BAC esofágicos es que colocan la esponja dentro de la cavidad que se forma después de la fuga. Como lo vimos en uno de los esofagogramas que mostré, se forma una cavidad y ahí los cirujanos de adultos colocan los BACs. Lo que yo he visto en los pacientes pediátricos, en los casos que yo he visto, tanto del doctor Godoy como del doctor Abelo, es que el BAC lo colocan en el esófago. ¿Dónde lo colocan ustedes, Erwin? Sí, es un BAC intraesofágico. Sí, nunca es extraesofágico, es intraesofágico. Lo ponemos prácticamente a nivel de donde está la anastomosis, ¿ya? El objetivo es secar el esófago, que no haya saliva que esté alimentando esa fuga, que ese es el principio de una fístula. Si hay algo que la esté alimentando, la fístula persiste o se agranda. El BAC lo que hace es lograr secar el esófago, aspirarlo prácticamente, aspirar toda la saliva, y de esa manera seca la fístula. Funciona muy bien. Es intraesofágico esto. Sí. Ok, gracias, Erwin. Nosotros no hemos puesto BAC, como les digo, hemos tenido de nuestras fugas una reoperada que el estudio lo interpretamos como una fuga completa y por eso lo reoperamos, y los otros han resuelto sin necesidad del BAC, pero sí estamos al tanto de que yo pienso que la próxima fuga que tengamos, espero que no, pero es evidente que en este camino no hay forma de no tenerlas. Creo en el BAC firmemente. Bueno, damos concluida la sesión, Héctor. Muchas gracias, excelente presentación. Muchísimas gracias, Chofo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche.